Bueno, muy buenos días para todas y todos. El secretariado de nuestro PICNT convocó esta conferencia de prensa para reafirmar, comunicar una decisión adoptada casi por unanimidad en la mesa representativa del 13 de mayo, hace más de un mes, que en el día de mañana se va a estar desarrollando a lo largo de lo ancho del país un paro general de 24 horas con la consigna, digamos, de que es un paro contra el hambre, contra la desigualdad, por trabajo, por salario, contra las formas de discriminación y persecución antisindical, especialmente subrayado en la separación del cargo de un conjunto de docentes de San José que expresan además un conjunto de mecanismos de persecución antisindical. Como ustedes saben, este paro general está absolutamente justificado ante el hecho del rechazo del Poder Ejecutivo a ir a un diálogo nacional en defensa de la vida, en el que no solamente se vieran formas de disminución mayor de la movilidad, sino también formas de asistencia social para los trabajadores que no podrían ir a sus lugares de trabajo, para sectores importantes, vastísimos de la sociedad uruguaya en la informalidad. Por eso el reclamo del ingreso básico de emergencia. Lamentablemente el Poder Ejecutivo rechazó este puente tendido en el sentido de diálogo y hoy tenemos una situación donde hay más de 100.000 pobres nuevos, alrededor de 80.000 desocupados nuevos. Para ir a un indicador claro de la situación, si a través de los jornales solidarios se sortean 15.000 puestos de trabajo que son más asistencia social que trabajo de calidad, que no generan estabilidad y donde solamente se ganan 12.000 pesos mensuales y se anotan 223.000 compatriotas, bueno, eso te está hablando de la situación real del país. Por eso, con una plataforma muy amplia que tiene elementos en la emergencia, ahora durante la pandemia, donde somos el país más afectado del planeta en proporción a su población por esta pandemia y nosotros consideramos modesta pero firmemente que el gobierno fracasó en el manejo sanitario de la misma. Propuestas para el ahora y propuestas más de mediano plazo que tienen que ver con la generación del trabajo, con la defensa del salario, con una política tributaria donde quienes están recibiendo importantes ganancias, inclusive en esta situación, aporten para que nuestro pueblo salga del drama que estamos viviendo. Así que un muy importante paro general, creemos que va a ser muy grande y lleno de actividad. En la mañana, entre las 10 y las 14, estaremos recolectando firmas para que nuestro pueblo pueda decidir sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Y en horario de la tarde, a las 15:30, desde la Plaza Lafone, allá en La Teja, desde la Plaza Colón, desde la Plaza Huelga General, estaremos saliendo con un punto de encuentro en la Plaza 1 de Mayo para desarrollar una caravana hacia la Torre Ejecutiva, donde entregaremos todas las reivindicaciones del movimiento sindical. A su vez, en cada departamento de nuestro país, los plenarios departamentales están viendo cómo organizan su participación en esta actividad, que creo que va a ser bien importante. Algunas aclaraciones mínimas. En estas horas se ha estado preguntando que si la plataforma es contundente o es clara o no. Yo creo que Marcelo ha ido a los puntos. Cuando decimos contra la pobreza, decimos que hoy en Uruguay se alimentan 100.000 montevideanos en ollas populares y otro tanto en el interior del país. Y eso es que la gente está pasando mal. Eso se llama hambre. ¿Nos gustará escuchar ese término o no? En el Uruguay hay una cantidad de decenas de miles de compatriotas que cayeron por debajo de la línea de la pobreza. Y eso se llama no cubrir las necesidades básicas. Después decimos contra la desigualdad, porque mientras esto le pasa a 200.000 compatriotas, unos pocos compatriotas depositaron en el exterior y en el Uruguay varios miles de millones de dólares. Entonces esta inequidad es inaguantable. No son mallas oro, simplemente guardan la plata en el exterior y la protegen en un momento difícil para el Uruguay, que nosotros creemos que hay que grabar. Cuando decimos por trabajo, es lo que dice Marcelo. No se anotan 245.000 personas que nos hemos acostumbrado a escuchar que les llamen vagos porque no quieran trabajar, es porque no encuentran trabajo.
y se perdieron solo en el último año, 2020, 55.000 puestos de trabajo dependiendo cómo se mide el trimestre móvil. Entonces, por trabajo, es para que nuestra gente tenga trabajo, es para que la inversión pública se desarrolle, es para que las compras públicas que conversamos con el presidente de la calle se aceleren y se compren los uniformes de policías, de militares, de la salud, se gasten de las compras estatales en producción nacional. Es la defensa de la industria nacional. A esto se tendrían que estar sumando también los empresarios nacionales, que ven cómo se derrumban y no levantan la voz con un tema tan sensible como que el Estado le compre en aquellas cuestiones que no violentan ningún tratado internacional y sin bajar la calidad ni aumentar los precios a los empresarios uruguayos. Si decimos entonces por salario, es que los trabajadores uruguayos este año, trabajando la misma cantidad de días, van a cobrar 18 jornales menos. ¿Y es acaso que no nos podemos rebelar? ¿Es acaso que no podemos protestar? Cuando nos dicen que la plataforma no es clara y después dicen es contra la LUC, también es contra la LUC. Que quede claro que nosotros hemos hecho una gesta increíble para alcanzar la firma que llegamos hasta ahora, porque creemos que la LUC es regresiva en derechos laborales, por ejemplo en el derecho de huelga, por ejemplo en la necesidad del piquete, porque afecta a empresas públicas y porque queremos dar ese debate en la sociedad. Ahora, ese es el único punto, decir eso es obviar lo que se discutió en la mesa representativa y subestimar a la inteligencia del movimiento sindical. Si nuestro único objetivo hubiera sido juntar firmas, hubiéramos votado un paro de 10-2, que es el horario donde vamos a juntar firmas. A ninguno de nosotros nos gusta que nos descuenten un jornal. Ahora, todos los que estamos parando, que somos de la actividad formal, estamos parando por los que no tienen laburo, por los que no tienen ninguna formalidad, por los que no tienen vivienda digna, por los que no tienen servicios públicos adecuados. Ese es el paro del PIT-CNT. Algunos lo comprenderán y otros no. Algunos compartirán la medida y otros no. Lo que no se puede es interpretar lo que no decimos. Lo que decimos es, mañana va a haber un paro contundente del PIT-CNT en defensa de los que están pasando mal, en defensa del trabajo uruguayo, en defensa del ingreso de los trabajadores y de los jubilados y pensionistas, que como ustedes saben van atados a la suerte que los trabajadores tengamos en la negociación colectiva. Y si alguien pensaba que el movimiento sindical no iba a luchar en pandemia, está totalmente equivocado. Lo hacemos pensando, reflexionando y luego actuando. No es un paro general que no haya mirado la peripecia de la vacunación. La miró, habilitó la totalidad de los vacunatorios, habilitó el transporte necesario para llegar a los vacunatorios. Mañana cualquier uruguayo va a poder llegar a su vacunatorio. Y esto es parte de la madurez del movimiento sindical. Pero esto no implica que los trabajadores del transporte y de la salud no apoyen el paro. Implica que estamos comprometidos con el sistema de vacunación en el Uruguay. Aunque somos conscientes que se podría haber reagendado el día, como se reagendó el 1 de mayo. Pero si no lo quisieron reagendar, lo hacemos funcionar. Y así nos hemos comprometido nosotros mismos. Quiere decir entonces que estamos ante un paro que desde nuestro punto de vista va a tener mucha contundencia, pero que no resuelve estos problemas en un día. Cuando dicen, ¿y después del paro qué? Y después del paro tendremos que hacer otras movilizaciones. Cuando decimos los profesores sancionados por sacarse una foto de un pañuelo que decía no a la reforma. Y hasta ahora no han podido resolver un tema de esta magnitud. Y mientras tanto hay profesores que no pueden dar clases y alumnos que no tienen clases porque esas horas que daban esos profesores no fueron tomadas. ¿Acaso no hay una irresponsabilidad en este tema? ¿Acaso no hace meses que estamos diciendo que se podía seguir la investigación administrativa levantando la sanción? La plataforma es clara y contundente. Solo para aquel que no la quiere entender, no la entiende. Solo el que no quiera. Bueno, el que no quiere, no hay forma. Pero el que quiere escuchar cuáles son las posiciones del movimiento sindical, están claramente explicitadas en ambas intervenciones. Mañana vamos a entregar un documento con la totalidad de los temas, que también agrega el tema de la soberanía en el puerto y de la concesión a Catón Natí por 50 años, y eso es lo que implica dentro de la competencia dentro del puerto y de lo que implica en la soberanía nacional. Entonces, hay un conjunto de temas importantes, fundamentales, y que nosotros consideramos, con un solo voto en contra y una abstención, que era el momento de hacer un paro general contundente. Por supuesto, respetamos a los que opinan diferente. Siempre los hemos respetado. También pedimos que nos respeten a nosotros, ¿no?
porque plantear que solo paramos por la LUC es faltarnos el respeto a nuestra inteligencia y a la inteligencia obrera. No sé si ustedes quieren hacer alguna consulta. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué pasa con el tema de las firmas que se juntan para la ley de urgente consideración justamente para este referéndum? ¿Cuántas se van juntando y cuántas faltan? Esa es la gran incógnita por nosotros por parte de los trabajadores. La Comisión Nacional Pro Referéndum va a recoger todo lo que venimos desarrollando nosotros y otras organizaciones y va a hacer, calculo, un anuncio el día 22. Nosotros sí podemos decir el día del paro general cuántas nuevas firmas recolectamos ese día porque tenemos un sistema de monitoreo de lo que vamos a hacer, pero le compete a la Comisión Nacional decir la cantidad de firmas. Pero sí queremos dar una señal. En referéndum anteriores que tenemos medido, cuando llegamos a esta etapa del referéndum, había más o menos las firmas que hay ahora. Con lo cual, la posibilidad de alcanzar las 700.000 firmas es real. Solo depende de las militantes y los militantes que todos los días salen a recoger firmas. Si esa cantidad de militantes se multiplican, como ha pasado en los últimos referéndum, entonces vamos a llegar y vamos a poder entregar las 700.000 firmas. Las firmas están, sencillamente hay que irlas a levantar. Nosotros hemos salido con Marcelo a recoger firmas, hemos visitado distintos barrios de la capital y la adhesión es muy fuerte, muy importante, de forma tal que estamos convencidos de que el 9 de julio va a salir del PIT-CNT un camión de firmas para entregar en la Corte Electoral. Eso no depende de la dirección, depende de que los miles de militantes que están recorriendo el país lo sigan haciendo hasta el 8 de julio. Si bien el sindicato médico adhiere a la medida pero no paraliza los servicios, el sindicato anestésico quirúrgico, FEMI, la propia FUS mostraron un poco el descontento con el PIT por este paro, porque no son la situación, no están dadas las condiciones por la pandemia, el tema de los vacunatorios. ¿Han podido hablar con esas representaciones sindicales sobre su descontento y lo que hace en definitiva la mesa representativa del PIT para hacer este paro? Bueno, Sociedad Anestésico Quirúrgica, FEMI, las organizaciones que tú mencionás y a las cuales tenemos absoluto respeto, no son organizaciones sindicales, digamos, de gremios de área de la actividad que negocian en sus consejos de salario, que tienen, digamos, una representación de clase del interés de los trabajadores, ¿no? Sí hemos nosotros conversado mucho con todas las filiales del PIT-CNT, y tanto es así que desde el 13 de mayo que se adoptó la decisión, había ya quedado clara en la decisión original la voluntad firme del PIT-CNT de exonerar a los vacunatorios, más allá de que el Poder Ejecutivo perfectamente, conociendo desde el 13 de mayo que estaba esta actividad, los podía haber agendado. En la resolución del PIT-CNT expresamente nosotros dejamos fuera toda la atención de la salud de la gente y además el vacunatorio. Lo otro entran en consideraciones de tipo político. Para nosotros, lamentablemente, hay un paro general todos los días. 223.000 personas que se presentaron a estos jornales solidarios y que no fueron sorteados, están haciendo paro general a diario. Es el hambre, la miseria y la desocupación que generan estas políticas públicas que van contra la gente, ¿no? Aprovecho para consultarles con relación a la próxima ronda de los consejos de salarios. ¿Con qué expectativas van? El ministro de Trabajo ha hecho algunas declaraciones en las últimas horas, sobre todo en lo que hace al plazo de duración de los mismos. Las cámaras empresariales que están haciendo algunos planteos por su lado. ¿Con qué expectativas ustedes van? ¿Si han sido convocados? ¿Qué esperan de los lineamientos? Está convocado el Consejo Superior Tripartito para el día viernes. Ahí nos vamos a enterar formalmente de las opiniones originales, digamos, del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos una posición, tenemos nuestros criterios. A partir del 1 de julio es hora de detener la rebaja del poder de compra del salario real. Esto implica concretamente para el sector privado un ajuste del 100% del IPC proyectado, vigente desde el 1 de julio al 31 de diciembre de este año. Si esto no sucede, la rebaja salarial, en vez de detenerse, se acelera. Y nosotros vamos a reivindicar que el Poder Ejecutivo honre su compromiso, que establecía que cuando el Producto Bruto Interno comience a crecer, haga una inflexión hacia arriba,
debía comenzar a procesarse la recuperación del salario real perdido entre el 1 de julio del 2020 y el 30 de junio del 2021. Para nosotros eso implica que ahora nomás, a partir del 1 de enero, tiene que haber ajustes sobre la base del 100% del IPC con puntos de recuperación a convenir. Esos son nuestros criterios. Y una parte de nuestros criterios es que ellos cumplan su compromiso en la negociación anterior. ¿Esto significa que va a haber tolerancia cero con aquellos convenios laborales que no logren ese nivel de recuperación? El deterioro del salario real de los trabajadores, como bien decía Fernando, liquida a los jubilados y a los pensionistas. Porque si el índice medio de salario se deteriora también las pasividades. Pero además, si una parte grande de la crisis y el desempleo depende de la llamada demanda interna, si tú seguís con la rebaja salarial, se perjudican un montón, miles de pequeños comerciantes, industriales, productores agropecuarios que tienen sus negocios asociados al mercado interno. Por tanto, para nosotros un tipo de desarrollo que no sea excluyente, tiene que generar políticas, como vamos a plantear en la plataforma de mañana, para generar trabajo, para eso adelantar la inversión pública prevista, para eso invertir más en vivienda, para eso las compras públicas, el sistema de cuidados, etcétera. Pero por otro lado, debe defenderse el salario real de los trabajadores. Fue su compromiso electoral en la campaña electoral pasada, que no se iba a deteriorar la masa salarial. Lo escribieron en sus criterios el año pasado. Bueno, ahora es hora de cumplir. Nosotros vamos a tener una actitud de firmeza en la negociación colectiva, y para los que se pregunten qué pasa después del paro general, va a haber lucha, va a haber movilización y lucha, sin duda, de la manera que podamos, porque somos gente responsable, y evidentemente que el transcurso de la pandemia agrega algunos ingredientes, digamos, de complejidad a la hora de organizar la movilización. Ahora, trascendió que el gobierno no va a presentar lineamientos en la negociación colectiva. Algunos especialistas en derecho laboral están diciendo que esto es un guiño para el empresariado y no puede favorecer el tripartismo. Puede ser votar en mayoría cámaras empresariales con gobierno y ahí puede estar la reducción salarial. ¿Cómo lo ve el Pichante? ¿Sabe que puede ser lineamientos el gobierno? No solo un guiño, este es el gobierno del gran capital. Otra que guiño, es el conjunto de políticas que se están aplicando, en particular en lo económico-social, es el gobierno del gran capital. Fíjate que nosotros hemos sostenido que el Poder Ejecutivo rechazó el diálogo social por la vida, no por razones sanitarias, sino porque no comparte el ingreso básico de emergencia. Otra que guiño, es mucho más que un guiño, ¿no? Un agregado a lo que Marcelo plantea del deterioro del salario, hay que agregar 80.000 trabajadores cobrando la mitad que están en el seguro de paro, hay que agregar los 225.000 trabajadores que hablaba Marcelo que no tienen ningún tipo de ingreso, hay que agregar que efectivamente hay una caída de ingresos en los hogares y esto después repercute no solo con jubilados, pensionistas, trabajadores, sino pequeños comerciantes, ¿no?, que viven claramente de lo que el vecino y la vecina gaste, de forma tal de que construir políticas activas del gobierno debería ser una necesidad rápida. Uruguay está pasando un momento duro de la pandemia, tiene algunas políticas estructurales de protección social, como el seguro de paro, que se ha extendido, que se ha llevado 19 meses, pero también es verdad que esa circunstancia está deteriorando los hogares uruguayos. Entonces, insistimos con esto. El paro tiene razones claras. Una es esta. Hay 227.000 uruguayos, como plantea Marcelo, aunque hay algunos más, que no tienen nada, no tienen ningún ingreso. Ningún ingreso. Entonces, cuando nos dicen no hay razones, no es que nos indignemos porque sí, nos indignamos porque las razones sobran. Las condiciones objetivas sobran. Muchas veces las condiciones subjetivas no son las mayores, pero en este caso entendemos que el pueblo uruguayo va a acompañar el paro porque está agobiado por las circunstancias que está pasando. Y no es que ignoremos el tema de la pandemia, es que decimos que hay políticas que puede tomar el gobierno que efectivamente favorezcan salir con una mejor circunstancia. Una de ellas la acaba de plantear Marcelo, el ingreso básico de emergencia por un año, que de alguna manera garantice que estas personas, cerca de 300.000, tengan un ingreso que le permitan comer en su casa. Porque imagínense que las ollas populares tienen dos caras de una moneda, ¿no? Una cara que es la solidaridad, el vecino que pone, los sindicatos, los clubes sociales, distintas organizaciones de la sociedad, y la otra cara es que para la gente, para comer, tenga que hacer una cola, ¿no? Que es una cara nefasta, que a mí no me gustaría ver jamás en Uruguay. Entonces,
Este tema deberíamos atenderlo todos como uruguayos, independientemente de las diferencias que tengamos. Y las diferencias que tenemos con el Poder Ejecutivo han sido explícitas, tanto de parte del Poder Ejecutivo como nosotros del Poder Ejecutivo. ¿Eso quiere decir que no hay diálogo? Diálogo hay. Lo que no hubo hasta ahora son acuerdos. Debería haber una pauta del Poder Ejecutivo o no que marcara su compromiso de empezar la recuperación en enero del 2022. Desde nuestro punto debería haber. ¿Hay sectores acaso que nos dicen todos los días que están empujando la economía hacia arriba? Esos sectores no tendrán que poner. Por ejemplo, el sector frigorífico exportador. Por ejemplo, los commodities uruguayos exportados al exterior del país a un precio mucho mayor que el año pasado. ¿Esos sectores nosotros podemos decir que están en crisis producto de la pandemia? Yo pienso que no. Esta reflexión es la que el pueblo uruguayo tiene que tener. Hay unas pocas personas que concentran miles de millones de dólares y hay cientos de miles de personas que no llegan a poder tener un plato de comida en su casa. Y esto es doloroso para cualquier uruguayo, vote lo que vote, pertenezca al movimiento sindical o no pertenezca. Es una razón de cuestión social complementaria, de política social complementaria. Y ojalá el Poder Ejecutivo tome alguna de estas acciones, o cualquier otra que opine que va en dirección de atender a los uruguayos en peor dificultades. Hay que visitar los barrios, nosotros lo estamos haciendo por la LUC, pero lo hemos hecho por las ollas populares para ver las circunstancias en las que viven. Ustedes también lo han hecho como periodistas. Es desgarrador ver las circunstancias en las que están muchos compatriotas, sin ninguna posibilidad de ingreso, porque efectivamente, en la medida que no hay turismo, en la medida que no llega el derrame, y bueno, muchos sectores de la informalidad quedan sin ningún ingreso. Entonces, si habrá razones para hacer un paro para proteger al sector más débil de la sociedad uruguaya, no los que tenemos trabajo formal, los que no tienen nada. Muy bien, muchas gracias.